Quiero pasar a una cuestión, toca Andalucía, pero no tiene nada que ver con esto. Y afecta, eso sí, al bolsillo, a los impuestos. Lo hablábamos el otro día. Las grandes diferencias que había entre el pago del impuesto sobre las herencias en Andalucía puede llegar sobre una herencia de 800.000 euros en torno a 164.000 euros comparado con lo que se puede pagar en Madrid. Bueno, Susana Díaz directamente hablaba de que no tenía derecho Madrid y lo calificaba de paraíso fiscal. Solamente se está aplicando en esos impuestos, de eso nada. Está pasando una cosa parecida en el impuesto de patrimonio. Pasa una cosa más exagerada si se hace la donación en vida, en el impuesto de donaciones. Pero vamos a ver ese cruce de declaraciones y hablamos de todo esto. Atención, Susana Díaz hablaba también Cristina Cifuentes, fíjense. Discrepancias en el tema de la armonización fiscal. Lo único que estoy pidiendo es saber cuál es la realidad de nuestra financiación y cuál es la realidad en el conjunto de España, porque es la mejor manera de poder llegar a un acuerdo. Yo me he comprometido con los madrileños que no les voy a subir los impuestos. Primero, al ciudadano no se le puede estar absolutamente amargando la asistencia y friéndola a impuestos. La solución no es decir que pague el ciudadano todo. No, eso no puede ser. Los impuestos no pueden ser confiscatorios. ¿Pueden o no pueden serlo? Bueno, Juan Carlos Valverde, presidente de la asociación Stop Impuestos de Sucesiones. Muchísimas gracias por venir, Juan Carlos. Buenas noches, gracias. Vamos a hablar de esto porque cuando hemos empezado a revisarlo, Percival Manglano, bienvenido también. Hola, buenas noches. Hemos visto que no es exclusivamente una cuestión del impuesto de sucesiones, no. Cuando decía Susana Díaz, Cintia de Llanovil, eso de Madrid es un paraíso fiscal, no se refería solamente a esto, es que hay más impuestos y pasa una cosa muy parecida. Cintia, vamos a verlo. Sí, bueno, pues Susana Díaz lo que quería era, ella decía que había que armonizar este impuesto y que todas las comunidades pagasen este impuesto, pero fíjense, es que Andalucía es una de las comunidades más perjudicadas por el impuesto de sucesiones. Este ejemplo que decías, Carlos, una persona soltera que hereda 800.000 euros, de los que 200 corresponden a una vivienda, en Andalucía solamente por cobrar esos 800.000 euros le están quitando en impuestos 164.000 euros. Nada que ver con lo que puede pasar en Canarias, en Cantabria o en Madrid, que el impuesto es mucho menor. Y respecto al impuesto de donaciones, lo vamos a ver enseguida, Andalucía también es una de las comunidades más perjudicadas. Mismo ejemplo, una herencia de 800.000 euros. En este caso, el impuesto asciende a 200.000 euros. Nada que ver con Canarias, que el impuesto en este caso sería de 200 euros. En Madrid, que serían 2.000 euros, efectivamente. Y en impuesto de patrimonio también habría diferencias, también pagarían mucho más en Andalucía y en otras comunidades, menos en Madrid, etcétera, etcétera. Juan Carlos, ¿qué es lo que pasa? Porque hacía una comparación, de hecho nosotros hemos lanzado la pregunta a los telespectadores con este mensaje, dice, en caso de que se fuese a armonizar, y preguntábamos, ¿usted qué querría? ¿Una armonización al alza o una armonización a la baja? Luego veremos el resultado de la pregunta. Pero ¿por qué se está hablando sistemáticamente de armonizar al alza? Que todos paguemos lo que se paga en Andalucía. ¿Están ustedes viendo una diferencia de servicios, de cosas que obtienen gracias a esa diferencia de trato fiscal? No, no, para nada. Es decir, la Junta de Andalucía, la consejera hizo unas declaraciones ahora unos días en las que se escudaba en los servicios sanitarios, en la educación. Los servicios sanitarios llevan a Andalucía en pie de guerra ya muchos meses. La educación vamos al final, pero eso no es lo grave. Lo grave es que no se está haciendo nada en Andalucía que no se esté prestando en otras comunidades autónomas. Por tanto, el justificar un impuesto que es injustificable, que va contra el ahorro de la clase trabajadora, que va contra el futuro de las personas y que está dejando en la calle a muchos andaluces porque no pueden hacer frente a ese impuesto, y no solamente no pueden hacer frente, sino que le embargan sus propias propiedades, porque al aceptar el impuesto estás aceptando todas las cargas, al aceptar la herencia estás aceptando todas las cargas que eso conlleva, pues lo tratan de envolver dando mareo de cifras, de números, cuando la realidad es otra. O sea, la realidad es que no tiene justificación de ningún tipo, que es un expolio, que es una forma descarada de meter la mano en el bolsillo del difunto y que están hipotecando la vida de muchas familias, arruinando la vida de muchas familias a cambio de nada. ¿Se está renunciando a herencias? Efectivamente, o sea, se habla siempre de los que pagan. Mire usted, los que pagan son un porcentaje, pero si puedes liquidar de alguna forma, al menos has podido cumplir, pero el problema está en aquellos que no pueden pagar y que tienen que renunciar sin otra condición. O sea, es decir, no puedes quedarte con algo que había sido de tus padres o algo que había sido de un familiar simplemente porque te lo valoran de una forma a través del catastro con un coeficiente multiplicador que ellos le asignan, o sea, que habría dos cuestiones, no solamente lo que en teoría se cobra,
sino la propia valoración, con lo cual saltas a unos tipos muy elevados. Exactamente, es decir, la Junta de Andalucía con esos bienes está sobrevalorando los bienes. No, digo que cuando alguien renuncia a esa herencia, ¿quién se queda con ello? Cuando alguien renuncia a la herencia, se lo queda al Estado. Cuando la Junta de Andalucía te embarga la herencia, es la Junta de Andalucía quien se lo queda. Hablaban de una redistribución de la riqueza. Mire usted, quien compra esos bienes subastados, evidentemente no van a ser la clase trabajadora, son personas con mucho poder adquisitivo y sociedad. Es decir, le están quitando al trabajador, le están quitando a la clase media, le están quitando al andaluz algo para dárselo a otros que sí tienen dinero. O sea, es un disparate, es kafkiano lo que se está cometiendo en nuestra tierra. A mí, me gustaría recordarle a Susana Díaz, porque claro, yo llevo escuchando este tipo de declaraciones por parte de la presidenta andaluza y me parece de absoluta vergüenza, me parece absolutamente demencial la tesis que defiende Susana Díaz con respecto a esto. Dice que Madrid es un paraíso fiscal. Bueno, en Madrid hay una presión fiscal brutal. Pero yo le recordaría... Brutal comparado... brutal... A ver, sigue siendo una presión fiscal alta. Está bonificado al 99% del impuesto de sucesiones. Me refiero en general, ¿no? no al impuesto de sucesiones. O sea, calificar a la Comunidad de Madrid paraíso fiscal no se sostiene por ningún lado. Pero bueno, yo le recordaría a Susana Díaz que si hay paraísos fiscales es porque hay infiernos fiscales. Y Andalucía es un infierno fiscal para toda la población, para las empresas y para los trabajadores. Segundo punto, la excusa o el argumento de que no, es que el impuesto de sucesiones es necesario porque de esta forma financiamos la sanidad, financiamos la educación. Mentira por parte de Susana Díaz. Porque los ingresos que recauda la Junta de Andalucía y el conjunto de las comunidades autónomas por impuestos de sucesiones y donaciones es del 2% de los recursos autonómicos. Por lo tanto, tampoco se sostiene. Y tercer argumento. El impuesto de sucesiones, señores, es un robo a mano armada. Es un latrocinio absolutamente vergonzoso e inmoral. Porque, para empezar, supone una doble tributación. Tú, cuando compras una casa, ya pagas impuestos. Pagas el IVA, pagas el impuesto de transmisiones, pagas el notario, etcétera. Y luego, cada año, el impuesto a bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Resulta que ese patrimonio lo tienes ya tributado. Y falleces o se lo quieres donar a un hijo y tienes que volver a pagar sobre ese impuesto. Es absolutamente demencial. Y lo trágico es lo que está comentando usted, que hay muchas familias que se ven incapacitadas económicamente para poder heredar, porque la tasa que se aplica sobre esa herencia es tan alta que muchas veces tienen que renunciar a ello. Y yo a eso lo llamo expolio. Es decir, después de toda una vida trabajando, después de toda una vida ahorrando, después de toda una vida esforzándose, pagando sus impuestos de forma honrada, y viene la Junta de Andalucía o cualquier otra administración pública, me da exactamente igual, y cuando tú acumulas un pequeño patrimonio para dejárselo a tus hijos, para dejárselo a tus herederos, viene el Estado y te lo quita, o te pone una tasa que llega a suponer 200.000 euros en el caso de una herencia de 800.000, pero bueno, en el caso de una vivienda normal y corriente, el pago de impuesto es también elevadísimo, por lo tanto es absolutamente injusto. Aquí tenemos otro de los impuestos, porque hemos ido a revisarlo y había más impuestos donde se cumple esto de que el trato en Madrid o en otras comunidades es muy distinto al de Andalucía. Si se intenta escapar a hacer eso antes de, es decir, el traslado de los bienes a tus herederos, pero se intenta hacer previo a la muerte, es decir, en vida, entraría el impuesto de donaciones. Bueno, en el impuesto de donaciones las diferencias todavía son más exageradas. En Andalucía, sobre el mismo caso, 800.000 euros, se llegarían a pagar 208.000 euros. Habría que entregar al fisco andaluz. En el caso de Madrid quedaría la cosa en 2.000 euros. La diferencia es abrumadora. En el caso del impuesto de patrimonio, cuidado porque también habría diferencias. Ahí se paga anualmente, no en ningún momento puntual al cierre, o sea, es decir, tras la muerte, etcétera, etcétera. Bueno, Aragón se llevaría la palma sobre el mismo patrimonio, 1.164 euros. Andalucía estaría entre los que más cobran, 240 euros. Si te vas a Madrid, 0. Claro, la pregunta que se hacía Susana Díaz es, ¿se me escapa la gente? ¿Se escapa la gente? ¿Esto es dumping fiscal? Percival, ¿es dumping fiscal o es que la gente busca dónde pagar menos? Yo esta mentalidad de que los contribuyentes son mariposas, que hay que fijar con un alfiler, es que es algo que me supera, ¿no? Es la mentalidad de aquí el contribuyente andaluz, que no se me escape y como tenga voluntad propia, hago todo lo posible para ponerle un alfiler como si fuese una mariposa, ¿no? Oiga, perdone, los contribuyentes tienen voluntad propia y, por supuesto, si la capacidad de gestión de Andalucía
es la que es y necesitan muchísimos más recursos para prestar los servicios públicos en esa región y se hace de una manera más eficiente en la Comunidad de Madrid, ¿por qué no va a poder el ciudadano, que recordemos es español? Es decir, ahora va a resultar que la identidad andaluza es más importante que la identidad española. Oiga, aquí somos todos españoles y uno puede vivir en España donde quiera. Y si quiere venirse a Madrid, pues que se venga a Madrid, con todo lo que eso pueda conllevar. Dicho esto, el cinismo de querer defender, por un lado, que las autonomías tienen que tener cada vez más autonomía, perdóneme la reiteración, y sin embargo, para bajar impuestos no hay autonomía, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, autonomía, ¿para subir impuestos? No. Para subir impuestos sí, perdón. Pero para bajarlos no. Oiga, no, perdone. Aquí tiene que haber autonomía para todo. Y si una comunidad autónoma es eficiente en los usos de sus recursos y presta los servicios que presta con mayor eficiencia que en otros sitios, ¿por qué no va la persona que vive en esa comunidad autónoma a verse beneficiada de esa buena gestión y no tener que verse perjudicada en las comunidades autónomas donde hay peor gestión? Es que no puede ser. Martu. Yo sé que este es un debate facilón para hacer así discursos políticos como el que ha hecho ahora Percival, ¿no? Pero es mucho más complejo. Hay que empezar por reconocer, y esto no es una cosa que diga yo, lo dicen todos los presidentes de todas las comunidades autónomas, incluidos los del PP, que la financiación autonómica no está bien diseñada en España, que hay comunidades autónomas que están mal financiadas y que el Estado hizo una trampa. En vez de el Estado cobrar los impuestos que considerara oportunos y distribuir en las comunidades autónomas como considerara oportuno, lo que hizo fue darle a las comunidades autónomas la gestión de algunos impuestos, que fue un poco como, ahí va ese marrón, y haced con él... No es así. Un minuto, haced lo que queráis. Es parte de la autonomía. Bueno, yo no he interrumpido a nadie mientras hacéis aquí arengas sobre lo maravilloso que es tributar en Madrid. Y lo he escuchado. Lo es, comparado con otras partes de España. Sí, como hemos hecho eso, las comunidades autónomas han empezado a competir en impuestos. Entonces, si estamos en contra de que en Europa haya países que sean paraísos fiscales y compitan deslealmente con otros países, pues tendremos que estar de acuerdo. Esa guerra política que la vamos a pagar. Voy a terminar. Vamos a dejar respetar los turnos. Ahora doy la palabra. Yo soy autónoma. Fíjate si tengo conocimiento de lo que sufrimos la clase trabajadora. Entonces, cuando se dice armonizar, no se dice ni subir ni bajar, sino se dice, primero, mejorar la financiación autonómica y segundo, fijar horquillas, de manera que efectivamente las comunidades autónomas puedan moverse con cierto margen, pero no que el margen sea en unos sitios 0 y en otros 25. ¿Por qué no? Pues porque ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que valer tu tesis y no la de la Comunidad de Madrid, que tiene las mismas competencias que la Junta de Andalucía? No. ¿Por qué tu tesis es válida porque y no la Comunidad de Madrid está bastante mejor financiada que otras comunidades autónomas. Es verdad, a mí me da igual cuánto gritéis porque yo voy a defender lo que creo y lo voy a defender hasta el final. La Comunidad de Madrid es verdad que somos de los que más, los segundos detrás de Baleares, que más aportamos los ciudadanos de Madrid y menos recibimos. Eso no significa que la comunidad no esté bien financiada. Es que es muy complejo el sistema de la financiación y todas las comunidades, también Madrid, se queja del sistema de financiación autonómica. Todas. Es muy complejo porque es consecuencia de los errores que se cometieron, no deseados de la transición, de la Constitución y de la legislación que afecta a todo el ámbito de la financiación autonómica, ¿no? Porque podría haber sido sencillo, pero se hizo complicado. En primer lugar, porque las comunidades autónomas no tenían un gran deseo de cobrar impuestos, no lo tenían, porque todo el mundo sabe que cobrar impuestos genera impopularidad. Tú has sido Percival, consejero de Economía, y lo conoces mejor que nadie. No gusta mucho. Eso no gusta, ¿no? Y además, si eso añades que este es un país donde los economistas son hijos de Flores de Lemus y de Fuentes Quintana y tienen una tendencia al concepto redistributivo del impuesto, que es una cosa disparatada en parte, ¿no? Y al concepto confiscatorio y arbitrario del sistema hacendístico español, pues tienes un cóctel que arrastramos desde el siglo XIX hasta ahora. Entonces, las comunidades autónomas y el Estado, en lugar de coger y organizar el sistema tributario con un poquito de cabeza y empezar de cero y hacer un modelo que realmente sea claro, sea previsible. Yo aprendí en su momento, cuando era jovencito, de que las normas han de ser previsibles, que la arbitrariedad tiene que estar excluida del ordenamiento jurídico, y si eso luego ya añades, claro, un modelo donde permite, lógicamente, pues aparte de la elusión fiscal, pero permite, por supuesto, la competencia. Y tienes en Navarra y el País Vasco, tenía familiares que en la época de Franco, donde tenían residenciado su domicilio tributario
tributario en Navarra y País Vasco, en la época de Franco. ¿Para qué? Para no pagar tantos impuestos, ¿no? Entonces es un escenario terrible, ¿no? Y entonces o se pone orden, cosa que yo soy muy pesimista, pero luego ya entra el siguiente tema importante, las balanzas fiscales, ¿no? Porque claro, tú decías Madrid. Madrid es la que más contribuye, es un dato objetivo. Luego te dicen los nacionalistas catalanes, sí, porque las sedes ponen las compañías ponen su sede aquí en Madrid. Hoy leía una noticia, voy a citar otro periódico, El País, ¿no? Muy interesante lo de Galapagar, ¿no? Claro, es que la gente se dice, ¿y por qué Galapagar ha subido 2.500 personas de golpe, ¿no? Por impuestos, sí, sí. Claro, y entonces, claro, ¿por qué? Porque al final, claro, entonces todo eso habría que ordenarlo, ¿no? Y es muy injusto, ya para acabar, no te olvides además, con esto acabo, que estos temas que hablamos son muy gratos para la izquierda y una parte de economistas de la derecha, porque son socialdemócratas, aunque creen que no lo son, pero son socialdemócratas, ¿no? Y entonces dice, hombre, los ricos que paguen más, claro. Vamos a ver, el rico tiene técnicas de elusión fiscal para aburrir, ¿no? Si tú eres muy rico, no te preocupes, que podrás. Y luego, si Hacienda, te peleas con Hacienda y dices, ¿cuánto hay que consignar? 20 millones de aval y vamos a pleitear 15 años, ¿no? Y a ver quién gana al final, que acostumbran a ganar ellos, o 50 o 100, ¿no? Y si te pringan a ti, querido Carlos, sabes que no, creo que no eres multimillonario, creo recordar. Ten cuidado, que basta señalar para que te caiga. Ahí no, aparto el dedo, ¿no? Pero entonces, si te cogen a un ciudadano corriente, te masacran, ¿no? Entonces, claro, impuestos de donaciones, pues es un fastidio para las clases medias y no tan medias, clases bajas, ¿no? El impuesto de sucesiones es un fastidio, en Andalucía es terrorífico, porque es como es la administración pública, confiscatorio y arbitrario. O sea, te doy la palabra, Juan Carlos, pero quiero que escuches a Susana Díaz porque le gusta la diversidad. Lo que pasa es que es en otras cuestiones. Atención, en Canal Sur decía esto. La diversidad es compatible con la igualdad. La diversidad enriquece y la igualdad nos hace fuertes. Ella se refería al tema nacionalista. Profunda intelectualidad, una intelectual Yo profunda. prefiero ni manifestarme, de verdad, con esas palabras. Estábamos hablando de la igualdad. La igualdad, para empezar, si todos fuéramos iguales no se estarían produciendo estas diferencias. La Constitución, cuando se creó, solo recogía dos territorios, que eran Navarra y el País Vasco, que tenían cierta capacidad legislativa y otorgó, como muy bien decía, al resto la capacidad de manejar algunos impuestos. Lo cierto y verdad es que dicen, para los ricos, los ricos no pagan, los ricos no pagaron antes, no van a pagar hoy y no van a pagar mañana. Bueno, lo voy a corregir, van a pagar lo menos posible, porque ellos tienen sociedades creadas y los medios para aminorar ese impuesto. Pagan las personas del pueblo llano, pagan el ahorrador de toda la vida, paga quien ha querido dejarle a sus hijos, y es muy triste, y aquí hay una representante del partido, yo no estoy en contra, somos apolíticos, nuestra formación hay tanto de izquierdas como de derecha, de todo, pero tenemos que tener enfrente al legislador, que es el que nos lo está imponiendo. Pagan, como les decía, la clase trabajadora, a quien están ustedes dejando si con ese impuesto, déjame hablar, que yo le he respetado. Yo le respeto a usted y le pido que me respete a mí. 250.000 euros por eso es una clase trabajadora, más de 250.000 euros eso por que está heredero. diciendo es falso. Mire usted, hablan de 800.000 euros, aquí se ha puesto ese número. Cuando se tienen 800.000 euros en efectivo, que yo no conozco nadie que los tenga, pues la Junta de Andalucía le pega el bocado según el grado de parentesco entre un 40 y un 80, pues mire usted, algo me queda. Lo malo es cuando se tiene un patrimonio, es decir, la casa que ha sido de tus padres, no nos vayan a vender la burra del descuento, porque ustedes habrán puesto que hay que vivir 2 años para aplicar esa bonificación. Antes no estaba. La casa que ha sido de tus padres, el campo donde te has criado de pequeño y el negocio que has llevado. Y ahora los sobrevaloras. Dice, hemos subido un margen a 250.000, antes 175.000, con un pacto con Ciudadanos. Cierto, ¿ha servido para algo? Mentira, porque también se han encargado ustedes muy bien, y digo ustedes como partido, se han encargado ustedes muy bien de esos tributos, de ese margen, sacarlo de un impuesto que te lo va a calcular sobre un valor catastral que ya ha sido subido y sobre el que aplican un coeficiente, que en Sevilla, para que se haga una idea, es de un 4%. ¿Pero el valor catastral no lo ponen los ayuntamientos? El valor catastral lo actualizan los ayuntamientos. Ah, vale, es que como nosotros que somos no desvíe el tema. El coeficiente sí lo ponen ustedes. Entonces, si aseguran mediante ese coeficiente la mordida. ¿Cómo? Pues una casa que vale 100.000 euros, ustedes le aplican el multiplicador por 4 y ahí lo tiene usted. Vaya usted a venderla al mercado. No le van a dar ni 90.000, pero además no la puede vender. Es decir, además te encuentras con eso que ha sido tuyo, que han pagado su familia, tu familia, toda su vida, tampoco lo puedes vender porque la Junta de Andalucía te lo señala. Pide un aplazamiento, se te comen los intereses. ¿Crees de verdad que los casos que estamos sacando a la luz, en 2 meses que llevamos constituidos, 2,
Quizá un año en las redes, pero constituidos como asociación, 2. Y estamos bombardeando a los medios con los casos sangrantes, saliendo en televisión de gente que ha perdido la casa, que ha perdido la beca que le daban para estudiar, porque ahora consideran que como tiene patrimonio, que no, que lo que tiene son inmuebles, que no tiene patrimonio, pues no tiene derecho a esa beca. Para llegar a esos 800.000 euros es relativamente fácil. Y hablamos siempre sobre el patrimonio, no del dinero en efectivo. Ustedes están penalizando el ahorro de la clase trabajadora y quieren justificar, y termino, unos servicios que son exactamente los mismos que se prestan en otras comunidades. ¿Quieren ustedes justificar que es un impuesto del gobierno? No, bájenlo. Si ustedes lo pueden bajar, no lo pueden eliminar, efectivamente, lo pueden bonificar mañana al 99%. ¿No están viendo lo que está pasando? Si está bonificado para familiares directos, hasta 250.000 euros. Hasta 250.000 euros por heredero. Eso supone que si tienes un par de hijos tienes que tener más de 500.000 euros. Eso no es clase trabajadora. No. ¿De dónde sacan las cifras ustedes de los 500.000 euros? Está bonificado si tienes 250.000 euros eso he dicho por heredero. De manera que si tienes 2 hijos, que es la familia media española, que es la familia media española, tienes que tener más de 500.000 euros. ¿Pero qué piso vale más de 500.000 euros en Andalucía? Vamos a dar algún dato, porque claro, con lo que está describiendo este señor, con mucha vehemencia, todavía resulta más, no sé si iba a decir cómico o indignante. Me voy a quedar con lo segundo, indignante, ver lo que Susana Díaz ha dicho, por ejemplo, del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hace poco le acusó a Cristina Cifuentes, igual que antes lo hacía con el anterior gobierno, de dumping fiscal. Y me he tenido el cuidado de apuntarme algunos datos, para que veas hasta qué punto estás equivocada, Martu. La Comunidad de Madrid recibe, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, 3 puntos menos. 3 puntos menos con arreglo a su Producto Interior Bruto de financiación per cápita. Esos son 200 y pico euros. 200 y pico euros por ciudadano. Sin embargo, la Comunidad de Madrid tiene el 78%, casi el 80%, de lo que reciben en concepto de solidaridad el resto de comunidades autónomas. Pero es que sigo. Tiene más renta, menos fracaso escolar y menos paro que el conjunto de las comunidades autónomas. Es decir, con menos impuestos es más solidaria y además tiene mejores cifras en todas las magnitudes que calibran el progreso de la gente y la calidad de vida. Y me pregunto si no será porque a lo mejor en la Comunidad de Madrid mayor crecimiento económico, mayor desarrollo económico. No, pero es que, insisto, con menos, déjame terminar. La capitalidad, ni la centralidad, ni nada que va. Esto es una cosa que ha hecho el PP el año pasado, lo ha inventado, no viene de 100 años atrás. Podemos intentar tener un debate serio, porque yo lo que intento dar nada más que son datos. Luego podemos tener nuestras opiniones. Y aquí viene la opinión. ¿No será porque en algunas comunidades, como la Junta de Andalucía, han subido en consejerías en este último ejercicio? Tienen más consejerías, tienen más organismos, han aumentado los cargos de confianza. Porque tienen 9 provincias y no una. No, pero que es igual. Porque tienen un territorio Martu, 7 veces el de Madrid y entonces hay que tener administración. Hombre, es que no es lo mismo administrar una comunidad uniprovincial que con 9 provincias. A ver, pero si es que esto es de, no sé, de primero de GB. Y yo no te quiero dar clases muy básicas. Las provincias andaluzas te las dan en primero de GB. A ver, el 100% del presupuesto... ¿Qué es verdad? Escucha, que esto es pedagogía. El 100% del presupuesto lo es en todos los casos. Y el porcentaje que tú dedicas a unas cosas u otras sigue siendo lo mismo. Pero las necesidades que tienes, No, perdona, no creo que las necesidades de los niños andaluces que tienen el mayor fracaso escolar de Europa o de los jóvenes parados de Andalucía, que son el porcentaje mayor de Europa, de verdad decida cómo mejora eso, que tengan más consejerías, que tengas más cargos públicos, que tengas más asesores. Pero hombre, mira, yo entiendo, Martu, que a ti no te interese la verdad, pero por lo menos no hagas ruido cuando algunos intentamos dar los datos. Oye, moderador, no, yo es que reivindico mi derecho a hablar tranquilamente, sobre todo por una razón muy importante. Tú vienes aquí a dar doctrina de tu partido y te da exactamente igual que sea verdad o que sea mentira. Y yo te he dado unos datos que no eres capaz de responder. ¿Es mentira que son 9 las provincias andaluzas? Bueno, sí. Por favor, no se entiende nada si estás cortando todo el rato. No, si lo que intento decir simplemente es que en algunos gobiernos, en lugar de meterle la mano en el bolsillo al ciudadano, lo que hacen es apretarse el cinturón, y que en otros gobiernos lo que hacen es quitar el dinero al ciudadano, incluso a personas como las que está describiendo ese señor, para poder tener ellos muchas más cosas. Demagogia. Y el resultado... No, demagogia no. Sí, ¿te parece demagogia decir que en Andalucía el nivel de paro juvenil es el más alto de Europa? No, eso no es o que el fracaso escolar... Digo que es demagogia, eso es demagogia. El dinero a los andaluces. Pero bueno, este señor también es un demagogo. No, viene aquí porque no tiene otra cosa que hacer. Este señor no. Ah, este señor... Yo soy un demagogo por decir lo que está diciendo este señor y por darte 50 datos frente a tu demagogia, que es incapaz de aportar absolutamente nada. Hay dos modelos económicos aquí. Esta excusa que se da que Madrid se le beneficia por la capitalidad y demás, yo quisiera recordar una cuestión. Bajo Leguina, el paro en Madrid
fue superior a la media nacional. Es decir, no está escrito en ninguna tabla de la ley que en Madrid el paro vaya a ser siempre inferior a la media nacional. No lo es. Y como digo, No, y de con hecho ahora Leguina está en los subiendo. años 80 lo fue. Con respecto a Andalucía, ahora mismo el paro en Madrid es la mitad. O sea, aquí está en torno al 15% y en Andalucía es en torno al 30%. Y por favor, que no se me diga que esto es por la capitalidad de Madrid. Es que tiene mucho más que ver con las políticas económicas que se han aplicado aquí. Y te doy además algo para que no me puedas acusar de demagogia, algo que he vivido en primera persona. O sea, no es que me lo hayan contado, es que lo he vivido. Como sabéis, yo fui consejero de Hacienda de Madrid durante poco tiempo, pero fueron tiempos muy intensos. Es decir, cuando en España estábamos al borde del rescate, cuando teníamos una prima de riesgo de cerca de 600 puntos, cuando lo estábamos pasando muy mal, en Madrid tomamos la decisión de no subir impuestos. Hicimos todo lo que había que hacer para no tener que subir impuestos, bajar los gastos, recortar donde podíamos. Ya sé que fue muy impopular, pero eso supuso que mantuvimos un nivel de impuestos bajo. Entonces, que ahora se nos venga desde otras partes de España a decir, no, es que sois unos enchufados porque tenéis los impuestos bajos. No, perdona, es que hemos hecho los deberes, hemos hecho cosas muy, muy complicadas de hacer. Y, por supuesto, lo que no hemos hecho es tener un escándalo de los ERE de cientos de millones de euros que no se sabe dónde han ido y que, por supuesto, eso ha contribuido a que las cuentas andaluzas pues, no estén equilibradas. Oye, yo quería hacer una cuestión previa rapidísima y luego hacerle una pregunta al señor representante de la Juan Carlos. A Juan Carlos. Bueno, antes, cuando se habla de derecha e izquierda, y usted mismo hablaba de tal, es que eso ya es muy antiguo, ¿no? Yo creo que es más importante ser de derechas y de izquierdas si uno es listo o tonto, honrado o corrupto, generoso o rácano, o leído o ágrafo. Eso como primera providencia. Y la pregunta, vamos a ver, estoy escuchando con mucha atención y he visto los datos que son realmente tremendos, ¿no? Ahora está la Mari Morena, pero antes estaban los datos, que hay una diferencia de 200.000 a 2.000, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver, dígame, usted es andaluz, ¿no? Me siento orgulloso de ser andaluz. Y yo también. Soy castellano, pero también me siento orgulloso de tal. Pero vamos a ver, ¿no es la comunidad autónoma con menos PIB de España? ¿Perdón, con menos? PIB, con menos renta, o una de las menos de Extremadura y Andalucía. Entonces, ¿de dónde saca el dinero esta gente? O sea, a ver pues de impuestos. Es que la gente dirá, pero ¿cómo Andalucía, pues, por una herencia 200.000 explíquemelo, o sea, ¿cómo? No tiene ninguna explicación. Yo no voy a entrar efectivamente en colores políticos, porque nuestra asociación además es completamente... No, era una precisión que... Es apolítica, ni queremos convertirnos en el pim pam pum político de nadie. En Andalucía el impuesto no recauda ni siquiera el 1%, ni el 1% del total de los impuestos que tiene la Junta de Andalucía. De la herencia. No, exactamente, el impuesto de sucesiones y el impuesto de transmisión. El tema es, ¿merece la pena lo que están haciendo pasar? El sufrimiento que le están haciendo pasar a miles de familias. ¿Tienen número ya? Sí, claro que hay. O sea, la Junta de Andalucía, cuando habla, siempre ellos dicen un 7%, no, hablan de los que pagan, ojo, pero nunca dan el número de los que no pueden pagar, que es a donde vamos nosotros. ¿Qué cifra? Pues según el Colegio del Notariado, y tenemos que fiarnos, porque se supone que si no nos fiamos del Colegio Notarial, cerremos el país, apaguemos la luz y tiremos la llave, desde que se inició la crisis, 2007-2008, según donde se tome la fecha, a la actualidad, se ha disparado entre un 300 y un 400. ¿Por qué ese dato? Porque en global sería un 300% y en algunas capitales como Sevilla superaría el 420%. Pero cifra absoluta. 7.000 al año, 19 diarias. ¿Por qué? Anteriormente, antes de la crisis, se podía pedir un crédito y entonces pagabas lo que ya era tuyo de antes, te volvías a entrampar con un banco. Llegó la crisis, se cerró el crédito, no puedes acceder a ningún crédito bancario y por tanto no puedes pagar a la Junta de Andalucía, no puedes vender los inmuebles, no puedes hacer efectivo, los acabas perdiendo. Estamos hablando de 19 renuncias diarias. Los últimos datos, porque los del 2016 no están cerrados, son los del 2015, hablaban de una media de 19 diarias, 7.000 al año, colegio notarial. Creo que es un drama lo suficientemente importante como para que algunos se permitan hacer de eso un juego político. Es más grave, creo que, bueno, me parece, ratifico toda su denuncia y todas sus palabras, pero es que el drama va incluso más allá, y si no es así, corríjame si me equivoco, pero es demencial el sistema, porque la Junta de Andalucía te exige pagar el impuesto para poder heredar. Correcto. Es decir, tú puedes heredar
hijo único y puedes heredar a lo mejor un par de pisos que tienen tus padres, ya insisto, de toda la vida de trabajo, esfuerzo y ahorro. Y resulta que, oye, pues estás en un trabajo poco remunerado o estás en paro, estás en el drama, y en Andalucía es algo muy habitual que haya mucha gente en paro, y entonces el problema que te encuentras es que tú, en lugar de heredar y después poder ir al banco y pedirle, mira, yo tengo dos propiedades, deme usted un crédito para pagar el impuesto que me está exigiendo Susana Díaz, que es un impuesto absolutamente abusivo, o incluso heredo y vendo uno de los pisos para afrontar la herencia. No, es que no funciona así. Es que tú, para poder heredar, tienes que pagar por anticipado. Los pisos están señalados. Por lo tanto, el drama es que ni siquiera puedes recibir esa herencia porque no tienes capacidad para ir a un banco, porque si tú no tienes patrimonio, el banco te va a denegar el préstamo, porque no tienes aval. Dices, no, pero ¿usted qué tiene? ¿Tiene alguna propiedad? Claro, ¿tiene nómina? Y no te dan el crédito. Es demencial. Y por cierto, Martu, Andalucía es un ejemplo, sí. Un ejemplo de pobreza, un ejemplo de falta de desarrollo, un ejemplo de servicios públicos nefastos, de renta per cápita de las más bajas, no solo de España, sino de Europa. Ese es el ejemplo, Susana Díaz. Ese es el ejemplo del modelo andaluz. Un fracaso absoluto. 30 años de solidaridad interterritorial, porque Andalucía recibe fondos del resto de los españoles y que ha servido para engordar una administración pública absolutamente mastodóntica, con funcionarios absolutamente desproporcionados. ¿Sabéis cuál es vuestro problema? Que no entendéis cómo funciona la economía de verdad. Tú, para poder redistribuir, primero tienes que generar riqueza. Y para poder generar riqueza le tienes que ofrecer al inversor, al ahorrador y al trabajador una serie de condiciones básicas, como es seguridad jurídica, impuestos sencillos, impuestos bajos y facilidad para hacer negocios y para emprender. Primero hay que crear riqueza y luego se puede debatir si se redistribuye o no se redistribuye o cómo se redistribuye. Y la prueba está en la Comunidad de Madrid. ¿Qué hace la Comunidad de Madrid? La capitalidad. ¿Pero qué tontería es esta, la capitalidad? ¿País Vasco es capitalidad? ¿Navarra es capitalidad? ¿Baleares, que es una región muy rica, tiene algún tipo de capitalidad? No. Lo que pasa es que la Comunidad de Madrid, durante los últimos años, lo que ha hecho es básicamente permitir o facilitar que lleguen empresas y que las empresas crezcan y que crean empleo y que a la gente, cuando trabaja y ahorra, no se le robe el dinero, que es lo que está haciendo Susana Díaz con todos los andaluces, robarles el dinero. La medalla de hijo adoptivo de Andalucía. Bueno, lo primero es que las provincias andaluzas son 8 y no 9, que si no me van a acabar de crucificar, que con el ardor, como Naranjo me pone los nervios, me he inventado una provincia andaluza. Lo segundo, para que veáis qué ideológico es este debate y qué ideológico y un poco riguroso, exactamente el mismo impuesto de sucesiones que tiene Andalucía lo tiene Castilla y León. Sí. Pero de Castilla y León no hablamos porque gobierna el PP. Y lo que interesa es acudir al PSOE y en Andalucía. No pasa nada. No pasa nada. Lo vemos. Si aludes al programa te respondo yo. Lo vemos todos. Y la que habló primero me parece que no fue ningún representante de Castilla y León, sino una señora que se llama Susana Díaz. Insisto. Si tú pones el tema y Susana Díaz lo pone en un brete, no nos pretendas castigar a los periodistas por poner la frase de Susana Díaz. Yo no he dicho que no pongas eso. Yo te estoy diciendo que aquí, que parece que en el único sitio de España donde se cobra ese impuesto de sucesiones es idéntico, lo cobran en Castilla y León, pero no se habla de ello, porque al gobierno del PP de Castilla y León pues no interesa sacudirlo, porque el gobierno que hay que interesar sacudir. Castilla y León está de las primeras en educación para los niños y Andalucía está de la última de Europa. Estamos hablando del impuesto de sucesiones. Es que a lo mejor en Castilla y León te meten la mano en el bolsillo, pero por lo menos se lo gastan en los niños. Es que en Andalucía no da lo mismo, los impuestos. Es que allí por lo menos se lo gastan bien. Es que en Dinamarca también tienen muchos impuestos. Antonio, déjame dirigir el programa. Gracias. Dejadle terminar a Martu porque le quiero preguntar la famosa historia esta de Madrid decide a perseguir. En cualquier caso, bueno, yo voy a volver a la raíz del problema, ¿no? Y que me parece que la ha apuntado Paco muy bien. En España está muy mal diseñado, muy mal diseñado el sistema de financiación autonómica. Está bastante mal diseñado el sistema impositivo. Hace mucho tiempo que se viene hablando de que hace falta una reforma fiscal, que hace falta una reforma de la financiación autonómica. Quizás si fuéramos capaces de sentarnos y armonizar no significa ni subir ni bajar, armonizar significa que todos estén en armonía, no todos iguales, pero para parecidos. eso unos subirán u otros bajarán. Ya, pero si lo hacemos si lo hacemos poniéndonos todos de acuerdo y decidiendo qué es lo mejor para todos, pues todos estaremos igual. Sí, pero no dejarán de subir unos o bajar otros. Bien, pero eso no es malo. Eso no es malo. Vale, si te digo simplemente porque la pregunta la tenéis
tenemos sobre eso y no nos la hemos inventado. No, pero que cuando dice, el que dice armonizar quiere que se suban, el que dice armonizar quiere que se bajan, no, el que dice armonizar quiere ponerse de acuerdo todos para que haya competencia entre comunidades autónomas. Y vuelvo a decir lo mismo, estamos todos en contra del dumping fiscal y nos estamos quejando de que haya paraísos fiscales en Europa donde las empresas huyen de los Estados miembros de la Unión Europea. No repliquemos el error en ¿Pero España. qué paraísos fiscales?